Ahora sí. Nosotros estábamos trabajando con lo que eran las variables aleatorias y empezamos con variables aleatorias discretas, ¿sí? Variables aleatorias discretas. Y lo Profe, que, sí, perdón, antes que siga. ¿Vamos a ir con la unidad anterior o vamos a arrancar una nueva hoy? no nos seguimos con la misma unidad, porque ahora, Listo. si me dejas terminar la oración, vas a entender a dónde vamos. Estamos con variables aleatorias discretas, ¿sí? Vimos la distribución binomial, ¿sí? Donde la distribución binomial, lo que nosotros decíamos era un evento que se repetía n veces, ¿sí? Esperen que no quiero copiar mal la fórmula. Era un evento que se repetía n veces, n veces, ¿sí? Que es independiente uno del otro, con solo dos posibilidades, ¿sí? Lo que en general uno dice, bueno, pues probabilidad de éxito, en general lo llamaba P minúscula. Eso es lo que suele suceder, ¿no? Uno lo llama probabilidad de éxito P minúscula. Entonces, mm, la probabilidad de que X sea igual a K, ¿sí? Entonces tenemos que definir cuál es la variable aleatoria. X va a ser la variable aleatoria, me dice la cantidad de éxitos, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tiramos una moneda cargada, ¿sí? La moneda cargada es que tiene más probabilidad de que salga un lado que el otro. Entonces, vamos a suponer que tiene un sol y un número. Entonces, del lado que tiene el sol, la probabilidad vamos a suponer que es 0,25. Y del lado que tiene el número, entonces va a ser 0,75. Porque tenemos solamente dos posibilidades. Esto, a ver, que me dice binomial, me está hablando de dos, ¿sí? Entonces tenemos solamente dos posibilidades. O que salga el sol o que salga el número. De la probabilidad de que salga el sol, 0,25. Ok. Entonces, ahí es donde entra lo que uno termina de definir. Bueno, si yo defino como mi éxito que salga el sol, ¿sí? Que la definición de ahí de la variable aleatoria tiene que ver con el contexto, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, si sale el sol, gano, no sé, lo que sea, bueno, listo. Entonces mi probabilidad de éxito va a ser el sol. Bien, perfecto. Entonces, ahí digo, mi P, en ese caso, para ese ejemplo, P sería 0,25. ¿Sí? Y vamos a suponer que el evento yo lo repito 30 veces. Entonces, en ese caso, el n es 30. ¿Sí? Ahora, la variable aleatoria lo que me va a medir es, bueno, de las 30 veces que yo lanzo la moneda, ¿cuántas veces salió el sol? ¿Sí? Entonces, eso me define la variable aleatoria. Entonces, si yo quiero que la probabilidad de la variable aleatoria sea igual a k, por ejemplo, de las 30 que salgan 10, entonces yo voy a decir P de que la probabilidad de que X sea igual a 10, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad lo que nosotros necesitamos es el valor de P y el valor de N, ¿sí? Entonces, lo que me dice la definición es que esto va a ser NK combinatorio P a la K, 1 menos P a la N menos K. O sea, la probabilidad de que el Sol salga 10 veces, ¿sí? Va a estar atada a que el número salga 20. ¿Por qué? Porque de las 10 tiradas, yo lo que necesito es que 10 veces salga el Sol y el resto no. Entonces, si el
Si el resto no, como tiene solamente dos posibilidades, entonces el resto tiene que salir un número. Entonces esto va a ser el combinatorio, pues yo tengo que elegir las 10 veces que van a salir entre 30, que son las tiradas que yo tengo, y 10. Y después digo, bueno, el 0,25, porque quiero que salga 10 veces. Y el 1 - 0,25, que me va a dar 0,75, que salga 20 veces. Esta cuenta es lo que me va a dar la probabilidad de que salga 10 veces, en este ejemplo, el Sol. Eso es la distribución binomial. O sea, en sí los datos fuertes que yo necesito son dos para el evento, para la variable aleatoria. Es, por un lado, cuál es la probabilidad de éxito, por otro lado, cuál es la cantidad de repeticiones. ¿Sí? Bien, después cuando yo quiero calcular la variable aleatoria, digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga 10? Ok, bueno, una de las cosas que se suele hacer en este tipo de cálculos no es solamente cuál es la probabilidad de que salga 10, sino que a veces, bueno, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 5. Esto es algo que se suele calcular bastante, ¿no? O sea, no solamente que la variable aleatoria sea igual a un número, sino que sea menor o igual o mayor o igual que un número. Bueno, como estamos en una variable aleatoria discreta, una de las cosas que nosotros revisamos y vimos ya en hace varias clases de discreto, es que tengo un siguiente entre uno y otro, o sea que entre dos números consecutivos yo no tengo nada en el medio. Entonces, que x sea menor o igual a 5, entonces nosotros tenemos, en este caso, 30 repeticiones, lo que sabemos es que seguro va a ser la probabilidad de que sea igual a 0, ¿sí? O sea, que no salga nunca, más la probabilidad de que sea igual a 1, más la probabilidad de que sea igual a 2, más la probabilidad de que sea igual a 3, más la probabilidad de que sea igual a 4, más la probabilidad de que sea igual a 5, ¿sí? ¿Por qué voy a tener todo esto? Porque acá me está diciendo que el x tiene que ser menor o igual a 5. Y como es discreto, bueno, pensémoslo, si yo tiro 30 veces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga? Como mucho 5 veces. Ok, bueno, es o que no me salga nunca, o que me salga solamente una vez, o que me salga solamente dos veces, o que me salga solamente tres, o solamente cuatro, o solamente cinco. ¿Sí? No tengo problemas con los números con decimales en el medio, porque o me salió o no me salió. No, no hay particiones ahí en el medio. O salió o no salió, punto. Entonces, o no salió nunca, o salió una vez, o salió dos, o salió tres, o salió cuatro, o salió cinco, y ya está. Y esas son todas las posibilidades de que salga como mucho 5 veces. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una desigualdad, o sea, la variable aleatoria en una probabilidad discreta, que es una desigualdad, en ese caso es sencillo, porque lo que tengo que hacer es, bueno, en esa desigualdad es ir sumando todas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una cuenta que es un poquito más larga, ¿no? Profe, Sí, ahí en la primera que hiciste, perdón. ¿Queda así? No, no se calcula nada. ¿este de acá? Sí, queda así. Sí, sí, yo te voy a pedir que lo dejes así. O sea, si vos escribís esto así, a mí ya me sirve. Me sirve que entendiste lo que estás escribiendo, Está bien. ¿sí? Ahí ya me sirve. O sea, ¿podés hacer la cuenta? Claramente que podés hacer la cuenta. O sea, eso vas a meter todo en la calculadora y la calculadora te va a hacer la cuenta, ya está. Eh, pero a mí ya me sirve eso. ¿Sí? Recordemos esto, que lo que estamos evaluando en tanto probabilidad estadística y también va a ser en cálculo numérico, es que ustedes puedan razonar los ejercicios. O sea, el número exacto, eso después vamos a ver, bueno, eso en realidad nosotros le tiramos esa cuenta a la computadora y la computadora la hace y ya fue. Pero nosotros le tenemos que tirar bien la cuenta a la computadora, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá, eso lo ponemos en la computadora y la computadora lo hace y ya fue. Pero ahora, si yo en vez de poner esta cuenta pongo 0,25 a la 20 por uno menos 0,25 a la 10, bueno, ahí le estoy tirando mal a la computadora las cuentas. Entonces ahí es donde está el error, no en la cuenta en sí. Porque en definitiva la cuenta la va a hacer el programa.
¿sí? No, no me importa. Bueno, a lo que iba. Por ejemplo, si nosotros tenemos para este mismo evento que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que eh, 18. No, 28. Recordemos que el n era igual a 30. Entonces, si nosotros lo pensamos como lo pensábamos recién, tengo que poner la probabilidad de que me dé 0, más la que me dé 1, más la que me dé 2, más la que me dé 3, así todas, hasta el 28 inclusive. ¿Sí? Bueno, pero cuando yo sumo, cuando yo hago la sumatoria para este ejemplo, desde i igual 0 hasta 30 de la probabilidad de que x sea igual a y, yo sé que varios de ustedes están leyendo esto y dicen no entiendo nada. Bueno, Profe, acá sí, perdón, sí o sí hay que incluir el cero porque es lo mismo que, o sea, que no salga, es lo mismo que no claro. ponerlo. Entonces lo tengo que poner porque es una posibilidad. Ah, ok, ok. Porque hay una posibilidad, vos cuando después la calcules vas a decir nada, pero la posibilidad de que no salga nunca es muy, Claro, muy por eso. baja. Está bien, pero existe. Entonces, si Ok, existe y es distinta de cero, entonces hay que agregarlo. perfecto. Lo mismo que vos me podés decir, bueno, pero en realidad la probabilidad de que salga las 30 veces es casi imposible. Estamos totalmente de acuerdo, es casi imposible, pero es real, así que hay que Claro, tiene que estar agregarlo. plasmado, digamos. Ok, ¿Eh? perfecto. Tiene que estar como plasmado, o sea, Claro, o ah, sea, existe. ejemplar. Después cuando uno está trabajando con esto y dice, bueno, en realidad esto se puede descartar porque es tan, pero tan, tan pequeño que es casi despreciable y bueno, lo mismo que de nada, listo. Pero eso es cuando uno hace un análisis cualitativo de los resultados. Nosotros vamos a lo cuantitativo, lo que es así, listo, ya está. Acá no hay, bueno, no, pero fíjate que es tan poco que lo mismo que no ponerlo. Bueno, pero eso me lo decís después. O sea, yo en lo teórico tengo que agregarlo, porque la probabilidad de que t a cero existe. Después me va a dar un número espantosamente chiquito, no importa, pero existe. ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, una de las cosas que nosotros teníamos es que esto me daba uno. ¿Esto qué era? Es la probabilidad de todas las posibilidades que yo tengo. Es que salga 0 veces el sol, que salga una, dos, tres, y recordemos que este símbolo que me dice es voy a sumar todas, ¿sí? O sea, estoy sumando desde la posibilidad de que salga 0 veces hasta la posibilidad de que salga 30 veces. Y todo eso me tiene que dar uno. Bueno, en este de acá, yo estoy sumando la posibilidad de que salga 0 veces hasta que salga 28, ¿sí? Entonces, yo lo puedo pensar de esta manera. Lo pienso por el complemento, ¿sí? Es más, esto yo lo puedo pensar de esta manera. Voy a usar la escritura formal y ya lo voy a traducir. Acá lo que estoy diciendo es la sumatoria de todas las probabilidades, desde el 0 hasta el 28. En definitiva, esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a 28. Y este es solamente 29,30, o sea, es la probabilidad de que x sea mayor estricto que 28. O mayor estricto que 28 es solamente 29,30. Y esto me da igual a 1. Bueno, pero entonces la probabilidad de que el x sea menor o igual que 28 me termina quedando 1 menos la probabilidad de que x sea mayor a 28. Bueno, pero que el x sea más grande que 28, tengo dos posibilidades nada más, 29 y 30. O sea, es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 30 más la probabilidad de que x sea igual a 29.
¿De qué me sirve esto? De que en vez de sumar desde el 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 28, hago por el complemento. Y hacerlo por el complemento es uno menos, en este ejemplo, la probabilidad del 29 más la probabilidad del 30. ¿Cuál es la ventaja? Hago muchas menos cuentas. Porque si uso esto, como está por definición, yo tengo que sumar 29 cosas. ¿Por qué 29? Porque hago del 0, 1 hasta el 28. Del 1 al 28 tengo 28, más del 0 tengo 29. Entonces tengo que calcular 29 probabilidades y después sumarlas. En cambio, de esta manera yo calculo solamente dos probabilidades, las sumo y hago uno menos esa probabilidad. Y con eso ya me alcanza, porque hago por el complemento. ¿De qué sale esto? De que la probabilidad de A es igual a uno menos la probabilidad de A complemento. ¿Sí? Esto es una C. Tal vez no se ve en la pantalla. Esto es una C. Ponele que se entendió. No, no, sí se entendió. Bien. ¿Puedo cambiar de hoja? No, no. Ok. Ya termino. Bueno, Listo. la situación cambia cuando nosotros, en vez de tener variables aleatorias discretas, tenemos variables aleatorias continuas. ¿En qué cambia? Un montón. ¿Sí? Porque ahora son las variables aleatorias continuas sobre lo que yo estoy trabajando es un continuo. ¿Qué es un continuo? Nosotros lo podemos representar como un pedazo de la recta. ¿Sí? La recta de los números reales es un continuo. Entonces, lo que va a empezar a suceder es que no tengo esa suma de pequeñas probabilidades porque yo tengo infinitos valores. No solo que tengo en las variables aleatorias discretas, yo podía tener infinitos valores, ¿sí? Pero era numerable. El tema es que acá es mucho más que numerable, ¿sí? Eh, Porque el infinito de un continuo es muchísimo más grande que el infinito de los numerables. No nos vamos a meter en esa parte teórica, pero entonces tenemos que definir cómo es una variable aleatoria continua. Para una variable aleatoria continua, lo que nosotros vamos a llamar es una función de densidad, ¿sí? Que así como nosotros teníamos la distribución binomial, que era lo que me definía, por ejemplo, en la variable aleatoria eh, discreta, que el ejemplo anterior, acá estamos trabajando sobre un continuo. Entonces, al trabajar sobre un continuo, ya las cosas no son tan sencillas. No es difícil, pero no se trabaja de la misma manera que un discreto. Eh, entonces, por ejemplo, lo que vamos a definir, eh, voy a escribir la definición. Se dice que X es una variable aleatoria continua si existe
una función f, ¿sí? Llamada función de densidad de probabilidad. Para no escribir todo eso, f de p de x, ¿no? Que satisface o que cumple, ¿sí? Por un lado, que la función tiene que ser estrictamente mayor o igual a cero para todo x, ¿sí? Por otro lado, la integral entre menos infinito y más infinito de toda la función me tiene que dar uno. Y por otro lado, que es lo que nos va a definir, ¿Qué significa la B corta tachada? esto Esa, significa sí. para todo. Bien, me sirve a mí que ustedes hagan esas preguntas, no que copien y no tengan ni idea de qué es lo que significa, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que uno está acostumbrado a escribir con la simbología, y el que no está acostumbrado a escribir con la simbología dice, no tengo ni idea qué significa. Una Y pregunta. sí, En ese caso, por ejemplo, para esa función que es mayor o igual que cero, sería para toda función que es de esa forma, corresponde un x. no terminé de escribir todo lo que tengo que escribir. Entiendo. Todo a b tal que menos infinito es menor que a, es menor que b, es menor que más infinito, se tiene que la probabilidad ahora voy a empezar a traducir. Primero y principal, lo que me está diciendo es que tiene que ser una función positiva. O sea que toda la imagen de la función tiene que ser positiva. Sí o sí. O sea, si es una función que tiene un pedacito de función negativo, no me sirve como función de densidad de probabilidad. ¿Sí? O sea, tiene que tener eso como mínimo. ¿Sí? Pero no solamente como mínimo, sino que tiene que cumplir todas las otras cosas. Después, esto significa que toda el área que está bajo la curva de esa función me tiene que sumar uno, ni menos ni más, ¿sí? No que tiene que ser al menos uno, no, no, tiene que sumar exactamente uno toda el área bajo la curva, ¿sí? Porque lo que me va a decir la función de densidad de probabilidad es sobre, primero, sobre qué intervalo voy a trabajar, ¿sí? Porque tal vez no es todo lo real, es el intervalo. Y Y no solo eso, sino dónde está concentrada la mayor probabilidad, ¿sí? De que sucedan las cosas. Entonces, ejemplo de una función de densidad de probabilidad sería un gráfico, ¿sí? Vamos a suponer que el eje X son las horas del día. Entonces vamos a suponer que hay una función que me dice, que es la función de densidad de probabilidad, que lo que me va a transmitir esa función es, bueno, cómo está distribuida la probabilidad de que, no sé, a uno lo encuentren despierto. Entonces, tal vez, en general uno se levanta a las 6 de la mañana, entonces
a las 6 empieza a crecer, ¿sí? Y tal vez cuando uno ya tiene hijos, se acuesta a las 23 o antes. Entonces me da una cosa así, que tal vez acá puede bajar o no, no importa. Y mira esto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? O me puede dar un poquito más así, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que me está diciendo acá es, bueno, primero que es una función toda mayor o igual a cero, ¿sí? Porque el gráfico está de el cero para arriba, ¿sí? Esa es la primera condición. Después lo que me está diciendo es que si yo hago la integral me va a dar el área bajo la curva. Toda esta área bajo la curva, ¿sí? Es la integral entre menos infinito y más infinito de la función. Eso me tiene que dar uno. Esa área en total me tiene que dar uno, ¿sí? Y después acá lo que me está diciendo es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre dos valores? ¿Sí? Me está diciendo un montón de cosas eso. Si me lo está dando ya por una cuestión de una integral, hay un detalle importante de las integrales que es que la integral en un punto solo me da cero. O sea, si yo quiero averiguar el área de una línea, pensando en que yo lo que tengo es un área, una superficie, la superficie de una línea es cero. ¿Por qué? Porque puede ser tan largo como uno quiera, pero el ancho de la línea es cero. Entonces, pase por altura, me va a quedar cero por la altura, cero, punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo, como está definido por una integral, es que o sea, la probabilidad de que yo esté despierto exactamente a las 6 de la tarde es cero. ¿Por qué cero? Y bueno, porque lo que me está diciendo es que en un instante la probabilidad va a ser cero. Entonces, ¿cómo lo defino cuando yo tengo un continuo? Por intervalos. Por eso este último punto. Para todo AB, tal que esto que yo tengo acá es un intervalo. ¿Sí? Es un intervalo. Entonces, uno lo que define cuando dice AB, dice, bueno, si este es A y este es B, yo lo que quiero calcular es toda esta área. Bueno, el cálculo de toda esta área por la regla de Barrow es lo que me queda escrito acá. ¿Sí? Con lo cual, una de las cosas que nosotros vamos a hacer, que vamos a empezar en breve cuando hacemos el cambio de Zoom, es repasar integrales que en algún momento vieron y posiblemente no se acuerden. ¿Sí? Tampoco nos vamos a poner tan quisquillosos o hacer integrales muy complicadas, pero tenemos que repasar integrales. ¿Sí? Hay una de las distribuciones, o sea, las funciones de densidad de probabilidad, que es la más común, que es la función uniforme, que ahora en un ratito lo vamos a ver, que es la más sencilla de pensar. Pero después nosotros tenemos todas funciones que me cumplen con estas tres condiciones. ¿Sí? Me cumplen con esas tres condiciones, son funciones de densidad de probabilidad. Y bueno, entonces cumplen en todas estas condiciones. Al cumplir todas estas condiciones, nosotros para calcular una probabilidad, lo que tenemos que hacer es una integral. ¿Sí? En general vamos a trabajar con integrales bastante fáciles de resolver. Por eso vamos a hacer un repaso. Em, ¿Dudas hasta acá? Por mi parte no. Ok. No. Bien, entonces, yo tengo 7,58. 8 y 5 y 10, retomamos, ¿sí? Vamos a hacer un repaso fuerte de integrales y ya ir haciendo algunos ejercicios de variable aleatoria continua. Así ya cerramos toda esta guía y la semana que viene arrancamos con la otra. Ok. Ok.
Listo, nos vemos en un ratito. Dale. Vamos.